Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaime. Le habla José Otero, muchos me conocen como el More Joseph. Soy el director de este ministerio y para mí es un gusto estar con ustedes como de costumbre todos los domingos a las 7:30 por PAB 550. Así que saludamos a toda la audiencia que fielmente nos escucha todos los domingos y a la familia de PAB que nos permite estar en este espacio. Vamos a comenzar con lo que tenemos para hoy. Primeramente, hoy nos encontramos en el día 23 del mes de enero del año 2022. Esto equivale al día 21 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y, como ustedes saben, semana tras semana hablamos de lo que hemos estudiado durante la semana. Y el día del jueves, vamos a empezar por el jueves. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 9 del libro o el Evangelio, conocido como el Evangelio de Mateo, todos los jueves en nuestro ministerio a través de nuestra educación virtual, porque estamos reuniéndonos como grupo en, de forma virtual, utilizando las diferentes tecnologías que existen, ¿verdad? Estamos los jueves estudiando el libro de Mateo y ya vamos por el capítulo 9. Y el jueves pasado tuvimos la oportunidad de analizar un poco este texto muy interesante del versículo 14 al 17, entre toda la lectura que hicimos, ¿verdad? Porque leímos el capítulo 9 completo. Tengo la oportunidad de estudiar este capítulo 19, mejor dicho, 9 al 14, 17, hablar un poco más sobre él, en por qué el Mesías dice eh, las palabras que dice en forma de parábola en el versículo 16, 17, cuando él dice, nadie pone un remedio de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remedio tira del vestido y se hace una rotura peor. Ni echan un vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se revientan y el vino se derrama y se echan a perder los odres, sino que se echa un vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan juntamente. Esas palabras del Maestro Nazaret, nuestro Mesías, el Señor, eh, vienen a raíz de una controversia que está ocurriendo en ese momento, y es que un grupo de discípulos de Juan, y este Juan es conocido como Juan el Inmersor, su nombre hebreo era Yohanan ben Zeharia, Juan, el hijo de Zeharia el sacerdote, porque si usted no lo sabía, Juan viene de la familia sacerdotal, de la casa de Aarón. Esto lo sabemos por la lectura del Evangelio de Lucas, cuando se habla de la experiencia que tuvo el papá de Juan en el santuario cuando estaba presentando la ofrenda al incienso en la tarde, donde un ángel celestial se le aparece al lado del altar de incienso y le habla con respecto al nacimiento de su hijo y lo enmudece para que esa fuera una señal de ese mensaje divino. Por consiguiente, basado en los textos que encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea, específicamente en la ley de Moisés, encontramos que eran los sacerdotes del linaje de Aarón los que tenían la autoridad legal para entrar al santuario a hacer las ofrendas y los rituales correspondientes. Todos los levitas fueron los escogidos para el servicio divino, pero solamente de los levitas, la familia de Aarón, fueron los seleccionados para convertirse en los sacerdotes. Quiere decir que todo sacerdote que usted encuentre en la escritura se supone que sea descendiente de la casa de Aarón. ¿Ok? Ahora, los levitas fueron escogidos para asistir a la familia de Aarón en el proceso de preservar el servicio, o sea, mantener la casa limpia, asistir en los sacrificios, a los cánticos de alabanza, y etcétera, etcétera. Entonces, basado en esta información que encontramos en la ley de Moisés, podemos decir abiertamente que Juan, el hijo de Zacarías, era descendiente de la familia de Aarón, pero nos debe llamar muchísimo la atención que este Juan, Johanán, no ejerció su oficio de sacerdote como le correspondía de acuerdo al mandato divino. Esto nos lleva a preguntarnos qué sucedió. La respuesta más básica es poder decir, lo que pasa es que él es Elías. Claro, usted tiene esa información en sus manos porque el maestro Nazaret nos está diciendo que él es Elías. O sea, el espíritu de Elías o el poder de Elías estaba sobre él. El espíritu de Dios que operó sobre Elías operaría sobre Juan el inmersor. Eso podríamos decirlo de esa forma. Y esto porque tenemos la información en nuestras manos. Pero vamos a transportarnos al tiempo que está ocurriendo estos eventos y
el proceso del crecimiento de Juan como hijo de su padre y su madre, específicamente hijo de un padre que es descendiente de la clase o de la familia sacerdotal. ¿Qué sucedió en esa familia o qué hizo el papá de Juan para alejarlo a él de la experiencia sacerdotal o él no tomar el oficio sacerdotal? Juan vivía de una vida ascética que ha llamado muchísimo la atención a los estudiosos de las escrituras. ¿De dónde surge esa vida ascética? Juan tenía una forma de vestidura y una forma de alimentación que claramente nos muestra que él no tenía una práctica tradicional o cultural de la vida judía del segundo templo. Eh, no es hasta tanto que ocurre el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto de los años 1947 al 48, donde en el mismo momento que las Naciones Unidas está reunida estableciendo el Estado de Israel, se hace este gran descubrimiento de unos rollos eh, eh, que se encontraron en el desierto cerca del Mar Muerto, en unas cuevas cerca del Mar Muerto que se conoce en el tiempo moderno como Qumran. Ese no era el nombre en el tiempo bíblico. Y estos rollos que se encuentran, que se comienzan a leer y a traducir, trajo a la luz una información que desconocíamos. Y esta información que desconocíamos era que no teníamos conocimiento lo más mínimo de la existencia de esos documentos, primeramente, esos rollos. Segundo, que no teníamos conocimiento de quiénes eran estas personas que fueron los custodios y los autores y custodios de estos rollos. Dentro de esos rollos se encontraron muchos rollos de los textos sagrados que tenemos en nuestra Biblia hoy, y me refiero específicamente a la Biblia hebrea, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, pero también se encontraron otros rollos que no están en nuestro canon, pero no significan que su valor no sea importante. Incluso usted va a encontrar, por ejemplo, la carta de Judas, hablar sobre el profeta Enoc, y usted no tiene en su Biblia ningún rollo del profeta Enoc, ningún libro de Enoc. Sin embargo, en los rollos mal muertos se encontraron muchos rollos del libro de Enoc. Esto significa que para este grupo que compuso y luego custodia estos rollos, eh, este documento es un documento muy, muy importante, tiene un valor sagrado para ellos. También se encontró múltiples copias de un rollo conocido en el mundo académico como el rollo de los jubileos, porque el tema central gira alrededor del tiempo contado en jubileos. Y se encontraron otros rollos que hablan de la vida de este grupo, donde se manifiesta esta idea comunal que existía con respecto a los que fueron autores de este rollo, si así podemos decirlo, y habla de una conducta de extrema santidad y distanciamiento de Jerusalén por causa del pecado que estaba viviendo la tierra de Jerusalén en ese entonces. Se dice que los rollos datan de entre los años 300, 350 antes del primer siglo hasta finales del segundo templo, que sería año 70. Quiere decir que estos libros pertenecen al mundo del segundo templo, estos rollos, si es que se compusieron dentro de ese tiempo, porque tenemos que tomar en consideración que muy probablemente algunos de ellos sean copias de otras copias. Y esto lo sabemos porque según los que han analizado los rollos, han encontrado diversidad de escritura, desde un hebreo que parenta ser un paleográfico, en el sentido de que la escritura no es el tipo de escritura no es el común visto en un texto hebreo. Se han encontrado rollos escritos en arameo, y también se han encontrado rollos escritos en griego que nos arroja luz con respecto al periodo del tiempo que podrían estos pertenecer. Le decimos esto porque el análisis de este grupo, que dentro del mundo académico existe división con respecto a quiénes son ellos. Algunos dicen que son los esenios, basados en Filón de Alejandría, y un escritor romano, además de Flavio Josefo. Pero es importante tener en cuenta que Flavio Josefo pertenece al tiempo del primer siglo, y estos rollos tienen mucho más tiempo que el primer siglo. Por consiguiente, Flavio Josefo está basando una información del momento. En ningún lado de los rollos usted va a encontrar la palabra esenio escrito por ningún lado. O sea que ni tan siquiera en los escritos nazarenos, en el Nuevo Testamento, usted va a escuchar hablar sobre los esenios. Lo que es interesante es
este grupo sectario le gustaba mucho escribir, y decimos le gustaba, ¿verdad? Para poder usar una palabra propia. Es decir, eran muy dados a escribir. Eso significa que estaban diestros en ese arte. Recuerde que estamos hablando de un mundo bien diferente al nuestro, donde de acuerdo a un profesor, yo no recuerdo el nombre, apellido ahora, creo que es Schaeffer, un profesor del tiempo del Segundo Templo, que estudia mucho el Segundo Templo, dice que el 95% de la población hebrea del Segundo Templo era analfabeta, o sea, no sabía leer y escribir. Quiere decir que los que escribieron estos rollos pertenecían a un grupo de personas que fueron adiestrados en este oficio y conocían lo que estaban haciendo. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y el análisis de este grupo se dice, un grupo de profesores dice que estos son posiblemente los esenios, del cual habla Filón, este escritor romano, que no me acuerdo ahora el nombre exactamente de él, y de igual que Flavio Josefo. Otros dicen que muy probablemente estos sean los custodios que siguieron a los sacerdotes de Sadoc que se divorciaron del santuario por causa de la corrupción en el tiempo de Antíoco. Y yo personalmente me inclino un poco a ese pensamiento porque vemos que se habla mucho de la casa de Sadoc y se habla mucho el lenguaje sacerdotal. Usted dirá que tiene que ver esto con el caso de Juan. Le menciono esto porque va a encontrar que Juan no se vincula en lo más mínimo con el sacerdocio del Segundo Templo, específicamente en el tiempo de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor Yeshua, y nos llevaría a preguntarnos por qué. Vamos a ver por los escritos que tenemos en nuestras manos, el testimonio de los nazarenos, que el sacerdocio del Segundo Templo, los que administraban el templo, era muy corrupto, estaban muy vinculados a la política romana y por preservar el poder eran capaces de cualquier cosa. Por consiguiente, esto nos lleva a preguntarnos por qué este grupo de personas este grupo de personas que componen y custodian estos textos hablan de la forma que hablan de Jerusalén y hablan mucho el sacerdocio de Sadoc, que se habla sobre él en el profeta Ezequiel. Pues nos levanta la pregunta y nos arroja luz con respecto a una posible división de las clases sacerdotales en el tiempo del Segundo Templo, que a la misma vez nos podría arrojar luz con respecto hacia dónde se dirige Juan o hacia dónde fue inclinado Juan en su crecimiento. Porque Juan aparece en escena anunciando arrepentimiento, incluso hasta los sacerdotes del Segundo Templo les llama pecadores, pero Juan tenía discípulos. Juan tenía discípulos, incluso va a encontrar en este versículo 14 de capítulo 9 de Mateo que llegan los discípulos de Juan el Inmersor, Juan el Bautista. O sea, si Juan tenía discípulos, es que Juan era considerado dentro del mundo del Segundo Templo una persona maestro con autoridad. ¿Dónde él aprendió lo que aprendió? ¿Cómo él construyó esos discípulos, dónde él se crió, dónde él creció, cómo ellos se convirtieron en su discípulo? Esa información no aparece aquí. Lo que es bien interesante es cómo Juan era muy estricto en lo que respecta a la importancia de preservarse puro ante Dios y llamaba a esa generación a regresar al camino de Dios. Y estos discípulos de Juan, que en este capítulo ya Juan ha muerto, Juan fue asesinado por Herodes, le cortaron la cabeza por razón de la petición que realiza una mujer que le pidió de recompensa a Herodes un favor por el haber complacido a Herodes en una petición de él. Que no vamos a entrar en el tema al momento, eso está en la escritura. Es interesante encontrar que estos discípulos, y ahí es donde entra la pregunta, este es el trasfondo que debemos conocer para poder tener un poco más de luz con respecto a lo que estamos leyendo. Si Juan tuvo algún contacto con este grupo sectario, por así decirlo, y recuerde la palabra secta en el tiempo del Segundo Templo no es una palabra de connotación negativa. Hoy en día le damos esa connotación negativa cuando un grupo de personas no piensa igual a nosotros, pero pertenecen aparentemente a la misma religión, le llamamos secta. Y se le da una connotación de herejes, están errados. Ese es el pensamiento moderno. En el tiempo del Segundo Templo, la palabra secta se refería a grupos dentro del mismo judaísmo del Segundo Templo. Incluso si usted no lo sabía, lea el capítulo 25, si no me equivoco,
del libro de los Hechos, donde va a encontrar que a Pablo se le acusa ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y ese era el nombre que se le puso. Ellos se le conocían como los del camino y la secta de los nazarenos en el tiempo del Segundo Templo. O sea, que antes de que existiera la religión cristiana, como usted la conoce hoy, este grupo de discípulos del maestro Nazaret, que es el Mesías prometido por el Eterno a través de los profetas, eran conocidos como la secta de los nazarenos. O sea que esta palabra no tenía una connotación negativa en el tiempo del Segundo Templo, sin embargo nosotros le hemos dado a esta palabra un sentido diferente, así que es importante entender el mundo. Y entonces, si Juan estuvo contacto o creció dentro de este grupo sectario, pues entonces podemos entender la forma de ascetismo que vive Juan y el estricto ascetismo que siguen sus discípulos. Y usted dirá que tiene que ver esto con el texto. El tema aquí es el ayuno. Usted va a encontrar en la escritura que no es hasta el tiempo de los desastres en la vida del pueblo de Israel donde el pueblo de Israel comienza a practicar, basado en los eventos pasados, un ayuno fuera del servicio de Yom Kippur. Porque el texto de la Torá que dice afligirán sus almas en el mismo día que el sacerdote está haciendo la ofrenda de Yom Kippur, se había entendido dentro del pueblo que el pueblo debía abstenerse de todo tipo de placer, comer, bañarse, tener contacto con la vida natural en ese proceso de Yom Kippur como parte de convertirse en una señal de un genuino arrepentimiento para que Dios aceptara la purificación que hace el sacerdote. Luego, y eso lo vemos en el libro Levítico, que es cuando está recibiendo las leyes divinas. No es hasta tanto que ocurre la muerte de Gedalías, la destrucción del santuario y otros eventos adicionales en la historia del pueblo, que entonces esas fechas particulares se convirtieron en fechas importantes para el pueblo, y un grupo en particular empieza a practicar ayunos relacionados a esas fechas. Y ahí entra en escena los fariseos. Los fariseos, que era un grupo sectario del Segundo Templo también, eh, eh, comenzó a haber esas fechas importantes, esas fechas en la historia, fechas trágicas en la historia del pueblo, como fechas importantes para ellos humillarse y reconocer que han hecho mal ante el Eterno y que para que el Eterno vuelva a restaurar lo que existía antes de que ese mal que se había manifestado en su generación había ocurrido. O sea, ellos ayunaban por la reconstrucción del santuario, ayunaban por la reconstrucción, porque los jueces antiguos vuelvan a ser restaurados, etcétera, etcétera, que están basados en experiencias, en la experiencia del pasado. En el caso de los discípulos de Juan, si estos discípulos de Juan estaban relacionados al grupo sectario que produce los rollos mal muertos y la forma de ascetismo que estos vivían, entonces podemos entender el ayuno que estos realizaban. Y usted va a encontrar dentro de la literatura de los rollos mal muertos cómo dentro de la práctica ascética de este grupo sectario se tenía la mentalidad o la vida o el pensamiento de vida de una pureza ritual bien extrema para que la presencia de Dios habitara en medio de ellos como habitaba en el santuario, para que Dios vuelva a devolverle a Jerusalén y al santuario la gloria que poseía. Incluso antes de que usted leyese en el libro de Revelaciones una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, que estamos hablando de Juan el discípulo, y no es el Juan que estamos hablando aquí en el capítulo 9, que se dice que se escribió entre los años 70 al año 90, ya existía dentro de este grupo sectario que produce los rollos del muerto esa idea de una nueva Jerusalén. Una Jerusalén nueva, no la vieja que estaba contaminada, una Jerusalén pura, una Jerusalén que descendía del cielo. Ellos te hablaban de esa idea, o sea que el libro de Revelaciones está prácticamente confirmando ese pensamiento. Y ellos ayunaban por eso, para que el sacerdocio volviese a hacer lo que fue ordenado por el Eterno, para que la pureza de Jerusalén vuelva a ser como Dios la había establecido. Y usted va a encontrar que ambas cosas, amigos, en la historia bíblica, ambas cosas están relacionados al Mesías. Porque los profetas anuncian que el Mesías habría de venir para restaurar el pueblo de Israel, para reconstruir la santidad del Eterno, para devolver la presencia de Dios en la tierra, etcétera, etcétera, como usted va a encontrar en los profetas. Y estos dos grupos se acercan, o mejor dicho, este grupo de Juan se acerca a donde el maestro y le dicen al maestro, maestro, ¿por qué nosotros
ayunamos y los fariseos también, pero tus discípulos no ayunan. Y Yeshua les responde en el versículo 15, ¿acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Esto es importante porque se está relacionando el ayunar con dolor, lamento, duelo, ¿ok? Y el maestro dice, pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. O sea, el maestro está diciendo, mientras yo estoy presente, que soy el esposo, no hay necesidad de ayunar, pero el día que yo no esté, ellos van a ayunar. Ahora es interesante esta última palabra del maestro. El maestro está diciendo que entonces sí, los que asisten al esposo van a comenzar a ayunar. ¿Pero por qué van a ayunar? Van a ayunar por las razones que ayunan los discípulos de Juan, que si están relacionados a este grupo sectario del rollo del muerto y su conducta ascética, pues hay una gran, o sea, hace sentido la razón por que ellos ayunan, o van a ayunar por las razones que ayunan los fariseos. El maestro Nazaret dice lo siguiente en una parábola que nos va a arrojar luz con respecto a las razones por las cuales estos ayunarían. Dice, nadie pone un remedio de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remedio tira del vestido y se hace una rotura peor. Nadie echa un vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se revientan y el vino se derrama y se echa a perder los odres, sino que se echa un vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan juntamente. Esta parábola del maestro de Nazaret, que está en este mismo relato, gira alrededor de la situación que está ocurriendo en ese momento. No se puede tomar, amigos, estas parábolas del Mesías, estas palabras del Mesías en el versículo 16 y 17 del capítulo 9 de Mateo, para establecer una doctrina o una enseñanza moderna sin tomar en consideración lo que está sucediendo aquí. El Mesías está hablando en esta forma alegórica para relacionar lo que los discípulos van a hacer con respecto a la ausencia del maestro y a la misma vez desvincularlo con la práctica tradicional. O sea, el ayunar por la ausencia del novio no tendrá el mismo significado que tiene para el grupo de Juan y los que tenían esa misma mentalidad o para los fariseos. Los discípulos no ayunarán para que se vuelva a restablecer las cosas del pasado. Los discípulos ayunarán para que el Mesías regrese y lo nuevo venga a ser. Y esto es importante porque usted va a encontrar en el capítulo 42 de Isaías unas palabras muy interesantes de parte del Eterno que muy bien podrían estar relacionadas a estas palabras del maestro de Nazaret. Y vamos a buscarlo aquí en el texto, en el capítulo 42, que habla del siervo del Eterno, habla del Mesías, en un texto mesiánico, completamente mesiánico. Mire lo que dice el texto. He aquí mi siervo, capítulo 42 de Isaías, a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y en su enseñanza esperanzarán las costas. La palabra enseñanza en ese texto hebreo es torató, de donde viene también la palabra Torah. Es interesante cómo se traduce en su enseñanza. También se puede traducir y en su ley esperanzarán las costas. Y esto es importante, esa posible traducción es aceptable y es importante tomarla en consideración porque tú vas a encontrar a Pablo hablándole a los gentiles de la ley del Mesías. El versículo 5 dice, así dice Jael, el Eterno, o Jehová, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y en cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Yo, Jehová, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano y te he formado, y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles, para que abra los ojos de los ciegos y saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las hago saber. Y es interesante este texto porque
vas a encontrar en este texto una alusión muy interesante que no lo vas a encontrar en el tiempo del reinado de Israel en la tierra sagrada. Y es que comienza a hablar de las naciones participar de una redención mundial, no solamente del pueblo de Israel, por eso es que el texto dice, te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles, las naciones, luz de las naciones. O sea, está aludiendo a una redención mundial, no solamente del pueblo de Israel, sino por el mundo entero. Y vamos a ver que en este mismo texto se habla de cómo el Eterno dice que las cosas pasadas se cumplieron y está anunciando cosas nuevas antes de que salgan a luz, antes de que se manifiesten, Él las está dando a conocer. Y esto comienza en el capítulo 42 de Isaías, un texto bien interesante porque a partir de este capítulo, incluso capítulos anteriores también, pero en este capítulo se empieza a hablar muchísimo de la redención. Y esto es importante porque los discípulos de Juan, si los discípulos de Juan estaban, vuelvo y repito, vinculados a este grupo sectario de alguna forma y tenían esa forma de pensamiento dentro de su vida ascética y la práctica de ayunos que ellos hacían, pues podemos entender por las razones porque ayunaban. Querían la restauración de Jerusalén, del sacerdocio de Sadoc, nuevamente como estaba establecido. Y recuerden que Juan era discípulo, era sacerdote, era de la clase sacerdotal. Y los fariseos ayunaban para que los eventos del pasado que fueron trágicos en la historia del pueblo pudiesen ser restaurados nuevamente. Y si usted observa, ambos ayunos de los dos grupos están relacionados al pueblo de Israel como pueblo llamado por el Eterno. El esposo, que es el Mesías, la promesa divina, dice que cuando él se ha quitado, los que le asisten a él ayunarán. Esto es importante porque estas palabras del maestro son muy importantes cuando habla de los que le asisten. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el capítulo 42 de Isaías se habla de cómo las costas, que es una forma de lenguaje humano a referirse a un punto donde entra alguien y es recibido. Recuerde que se navegaba en los barcos y se llegaban a los lugares a través de las costas y había un lugar de recepción allí para los que entraban. Cuando habla de su enseñanza, esperanzarán las costas, está diciendo que las naciones esperan su ley, esperan que alguien les lleve el mensaje que viene de parte de él. Y estos que están al lado del maestro Nazaret, sus discípulos, son los que asisten al esposo en ese llamado, en esa misión que se le ha encomendado de parte del cielo. Un ejemplo de eso lo vamos a encontrar en el Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue escogido a asistir al esposo en el proceso de anunciar el evangelio en el mundo a los gentiles, primeramente a los judíos que está dispersos y también al gentil. Y eso está relacionado a las cosas nuevas que el Eterno está haciendo, que está anunciando aquí en Isaías. O sea, si los discípulos de Juan y los discípulos y los fariseos están ayunando para que las cosas relacionadas al pasado de Israel fueran restauradas, los discípulos no van a ayunar solamente por eso. Van a ayunar porque, no van a ayunar por eso, mejor dicho, van a ayunar porque el esposo aparezca, regrese nuevamente, para que así la obra encomendada al esposo desde un principio alcance su plenitud. Y el Mesías no solamente le fue asignado restaurar al pueblo de Israel y la santidad que Dios demanda al pueblo de Israel, fue también encomendado a restaurar el mundo. Por eso es que el Mesías dice, nadie pone un remedio de paños nuevos sobre un vestido viejo, pues tal remedio tira del vestido y se hace una rotura peor. Nadie echa un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se revientan, el vino se derrama y se echa a perder los odres, sino que echan un vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan juntamente. O sea, el ayuno por el regreso del esposo representa el deseo de que lo nuevo, lo que se ha anunciado, venga a ser. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar en el profeta Isaías, a partir del capítulo 42, cómo se hablan de cosas que el Eterno va a hacer que no habían sido anunciadas anteriormente, como por ejemplo cielos nuevos, tierra nueva. Usted va a encontrar también en el libro de Revelaciones cómo nuestro Señor Yeshua le revela a Juan de parte de Dios
cómo descendería una nueva Jerusalén, cómo habría una nueva creación, cómo los malvados serían borrados de la tierra y la humanidad volvería a ser una, como lo fue al principio, antes de la caída del humano. Así que es muy interesante, por eso es importante, amigos que me escuchan, que cuando usted lea un texto de la Escritura, tome en consideración de qué se está hablando allí. No se pueden coger versículos aislados y establecer nuevas doctrinas o nuevas ideas sin respetar el documento. Ahora, para efecto del estudio del sábado pasado, el día de ayer, obviamente el tiempo ya no me da, pero tuvimos la oportunidad de estudiar la porción Jetro. Jetro se encuentra en Éxodo 18:1, termina en el 20:26, algunas versiones el 20:23, y es el texto que nos habla históricamente del momento donde el Eterno le ofrece el pacto sacerdotal al pueblo de Israel, donde el primogénito, antes del pecado del becerro de oro, sería el que habría de oficiar y ministrar al Dios de Israel de forma exclusiva. Y esto es interesante porque en la parashá Jetro, que comienza en el 18:1, se habla de Jetro, sacerdote de Madián, que se encontró con Moisés, su yerno, Jetro, el suegro de Moisés, donde vemos a una figura como Jetro, que era sacerdote de múltiples dioses, y él reconoce al Dios de Israel como el Dios más grande. Pero Israel, cuando el Eterno le entrega el pacto, le dice, yo soy el único Dios, y a mí solo me servirán. Bueno, no tengo tiempo para más, así que en otro momento abundaremos más toda la porción. Que el Todopoderoso les conceda una excelente semana y que el bendito les permita conocer cada día más sus caminos y esperar la venida del Rey. Les habla el More Yosef. Nos vemos la próxima. Shalom.